La obra que voy a contar es, se titula Los animales en horas de lucha, es de Manuel González Prada. Bueno, la obra de González Prada es conocida sobre todo por la trayectoria ensayística, es la tradición literaria intelectual peruana, considerado como quien inaugura el pensamiento moderno en nuestro país. Estamos hablando a finales del siglo XIX. Bueno, su figura aparece a nivel público cuando él ya había pasado de repente, bueno, cuando tenía alrededor de 45 a 50 años, promedio de la edad un poco tardía, para empezar y ser reconocido en el ámbito literario intelectual. Pero de todos modos, a tiempo como para señalar desde su perspectiva los diferentes problemas, los vicios, los diferentes aspectos que en vez de hacer crecer a la sociedad peruana, más bien la hacía retroceder y perjudicar. Eh, en la historia peruana, el acontecimiento que sacude las bases a la sociedad fue la guerra con Chile. Y bueno, es un acontecimiento que creo que tiene pues un efecto no solamente en el aspecto ideológico, sino también en el nivel, se podría llamar físico, en tanto que la ciudad de Lima, capital del país, fue ocupada por un ejército espanseco, experiencia que bueno también sabemos que ocurrió en México, en Paraguay y bueno, en no todas las capitales en no todas las capitales americanas, pero es un hecho, me parece importante, pues la reflexión de González Prada surge en este momento. El libro más conocido de González Prada, ustedes tal vez han escuchado hablar de él, que es Páginas Libres, que en el año 1894 fue un libro publicado en París y que bueno, recoge los ensayos que él se había presentado en estos años anteriores. Es ahí donde aparecen sus ensayos más conocidos como eh, el ensayo dedicado a Grau, que es el héroe de la guerra con Chile, y otros más específicos. Donde la tradición literaria peruana, también debo señalar que González Prada, en la tradición es también colocado como en acción una apuesta a Ricardo Palma, del escritor peruano también más conocido de la época. Bueno, en este caso, en nuestro caso, nos vamos a centrar en los libros Horas de Lucha. Bueno, un libro posterior escrito después de su temporada en París. Bueno, él vivió unos 8 años en Europa, unos 8 en Europa, a ver, en París y en España. Y él pasó una larga temporada allí dedicado al estudio vial y al recorrido. La experiencia de conocer a Europa y de regreso él continúa con su labor crítica. Y además vamos a añadir algo importante, propagandística. Bueno, quiero señalar este término de propaganda en el sentido de que ya había una conciencia de la labor de difundir ideas, de compartirlas y dedicar un esfuerzo a que éstas sean escuchadas. Bueno, y en ese caso colocamos a González Prada como una persona muy consistente de lo que debe él, podríamos llamarlo así, del compromiso del intelectual, un aspecto que va a, bueno, significa realmente diferente a posturas más bien que preferirían dedicarse a solo trabajar su obra, bueno, y pertenecer a un cenáculo específico. Bueno, entonces cuando digo propaganda, no quiero resaltar este aspecto del cual no solamente él, sino muchos otros políticos sabían que era importante enfatizar. Y comento esto porque, bueno, González Prada, para su retorno, y con este libro Horas de Lucha, él va a acercarse a nuevos grupos sociales. Bueno, él pertenecía a la aristocracia y luego de su viaje se va y va a decidir
y acercarse a grupos sindicales y trabajadores y bueno, apoyar las causas de que pudieran mejorar su condición. En concreto, bueno, él va a acercar a los círculos anarquistas y es por eso que este título, Horas de Lucha, tiene este sabor de reivindicación. Bueno, y pues una forma de aliarse con las ideas que en ese momento deben servir para crear una nación. Bueno, uno de los aspectos que siempre critica a González Prada en sus ensayos es, bueno, el conservadurismo, específicamente, bueno, a la obstinación de la sociedad limeña por mirar el pasado y tratar de de darle continuidad a ese pasado que siempre fue mejor, a esta idea romántica. Y es así que él está, bueno, en esta ambigüedad, de esta duplicidad, de una aparente rebeldía, de un aparente cambio, se convertirá o se revertirá cuando la persona regresa a su casa. Entonces, podría decir que el lobo vuelve a ser una oveja y bueno, en el momento en que regrese, los animales forman una comunidad que se presenta como ejemplo de sociedad. Y bueno, básicamente de la sociedad y que incluso de organización interna. Quiero decir que cuando González Prada habla de los animales, él habla de la república de la naturaleza.